Hola, hoy vamos a intentar ver cómo se lee un manómetro de refrigeración o de aire acondicionado. Es muy habitual que muchos frigoristas simplemente se limiten a leer la lectura de las presiones y sin embargo los manómetros también nos dan unas lecturas de temperatura que son muy interesantes a la hora de buscar averías o de evaluar el rendimiento de un equipo. Para intentar explicarlo, vamos a ver primero un circuito frigorífico donde hemos puesto un manómetro de alta y un manómetro de baja. Vamos a ver particularmente un manómetro de alta y un manómetro de baja y luego cómo se lee un manómetro, ¿vale? Esto es lo mismo, un manómetro pero puesto de otra manera que creo que nos va a aclarar bastante. En principio, el circuito frigorífico, el compresor aspira a baja presión, vapores fríos, descarga a alta presión, vapores calientes, va bajando su temperatura porque hay un fluido que le va robando el calor, normalmente es un ventilador. Si el gas sale a unos 80 grados, en cuanto entra la corriente de aire exterior, el fluido exterior le va robando el calor al refrigerante, el refrigerante va descendiendo su temperatura, hasta que el gas empieza a convertirse en líquido. Aquí empieza a ver la primera gota de líquido, ¿vale? Va viendo una mezcla cada vez más rica en líquido hasta que hace 100% líquido y ya sale hacia la línea de líquido, recipiente líquido, el filtro deshidratador, la solenoide, el visor y la válvula de expansión. En la válvula de expansión se provoca una caída de presión grande, hasta aquí llega la alta presión y a partir de aquí baja la presión. Baja la presión y baja la temperatura. Aquí estaría evaporando a 5 grados en estado mezcla, muy rica en líquido. Conforme se va evaporando el líquido de la mezcla, cada vez la mezcla es más pobre en líquido hasta que se evapora la última gota. Una vez que se evapora la última gota, sale en estado gaseoso de nuevo hacia el compresor. Si nos fijamos en las temperaturas, aquí sale muy caliente. La temperatura más caliente de un circuito frigorífico es la descarga del compresor. En cuanto llega a la corriente de aire del ventilador del condensador, va descendiendo su temperatura, hasta que aparezca la primera gota. Hasta que aparece la primera gota es calor sensible. No hay cambio de estado y sí hay cambio de temperatura. El calor sensible es el calor que se le aporta o se le roba a un fluido sin que haya cambio de estado, ¿vale? Y es sensible porque se siente, hay cambio de temperatura. Aquí entra gas a 80 grados y termina siendo gas, pero a 40 grados. Una vez llega a la temperatura de cambio de estado, que son los 40 grados, esa temperatura se repite, ¿vale? Se repite. ¿Cuánto tiempo se repite? Pues mientras esté durando el cambio de estado. Cada vez habrá más tanto por ciento de líquido y menos gaseoso hasta que llega a un 100% líquido. Durante todo ese proceso de cambio de estado, la temperatura no se modifica. Aquí terminarían los 40 grados y como el ventilador le sigue robando calor, una vez que ha terminado el cambio de estado, vuelve a ser calor sensible y ya vuelve a bajar su temperatura. Vemos en el condensador que hay una parte de calor sensible al principio, no hay cambio de estado, sí hay cambio de temperatura. Durante el cambio de estado es calor latente, no hay cambio de temperatura porque hay cambio de estado. Y una vez que el cambio de estado ha terminado, vuelve a ser calor sensible porque vuelve a bajar su temperatura. En el evaporador ocurre lo mismo. En el evaporador empieza el cambio de estado desde que sale de la válvula de expansión, ya que es el estado mezcla, y no va cambiando su temperatura porque se va evaporando la mezcla. Va evaporando la mezcla, cambio de estado, sería calor latente. Una vez que se evapora la última gota, el calor que le sigue aportando el fluido, que es el aire de la habitación o de la cámara, al refrigerante, va haciendo que suba su temperatura, porque como ya no hay cambio de estado, vuelve a ser calor sensible. Vale, si vemos en el manómetro de alta, tenemos el manómetro de alta está justo en la tubería de descarga. Si ahí ponemos un termómetro, perdón, podríamos leer que la temperatura de descarga del refrigerante está a unos 80 grados, ¿vale? Sin embargo, en el mismo sitio, el manómetro nos marca 40 grados. El manómetro marca una presión, que sería la escala negra que he puesto ahí, puede estar en bares o en PSI, o en pascal, en megapascal, en la unidad que tenga, y luego escala de temperatura dentro, ¿vale? En este caso hemos cogido un R32, ¿vale? Si la presión que marca el manómetro es de 23,77 bares, corresponde a 40 grados centígrados. Esa flecha del manómetro, a la vez que corta, me dice la presión que marca,
también me está marcando una temperatura. Y esa temperatura que marca ahí, aunque esté aquí al lado de los 80 grados, no se refiere a estos 80 grados, sino que se refiere a la temperatura del cambio de estado. ¿Cómo puede marcar aquí 40 grados? ¿Cómo sabe a qué temperatura está tan lejos? Porque el condensador puede estar a varios metros de longitud. Pues el fabricante del manómetro, cuando hizo la escala esta, sabía que el refrigerante, si está puesto a 23,7 bares, su temperatura de cambio serán 40 grados. Si cambia la presión, le corresponderá otra temperatura de cambio de estado. Si nos vamos al manómetro de baja, aquí dentro está el mismo refrigerante. Sin embargo, está cambiando a 5 grados de estado. ¿Por qué? Porque ya no está a 23,7 bares, sino que está a 8,5. El R32, si está a 8,5 bares, le corresponde una temperatura de cambio de estado de 5 grados. Bueno, vamos a verlo aquí en grande. El manómetro de baja. He visto el mismo que aquí, ¿vale? Nos pone una escala de bares que la he pintado en negra. Por un lado vendrá el bar, por otro el PSI o los pascales, y luego dentro tiene varias escalas de temperatura. Aquí solamente le he puesto la del R32 para no liarnos con demasiadas rayas, pero puede tener otras escalas. Puede tener 410A, el R22, si es de refrigeración pues tendrá el 134A o el 404, 507, los que tenga, ¿vale? Los manómetros no entienden de temperatura. Realmente la aguja que se mueve dependiendo de la presión donde esté puesto. Pero las escalas que están pintadas ya hacen la correspondencia directa. Si en la aguja marca 0 bares, también va a cortar la temperatura del R32 y me va a decir que además de que haya una presión de 0 bares, le corresponde una temperatura de cambio de estado de menos 51,65 grados. Eso no significa que donde esté colocado el manómetro esté a esa temperatura, sino que a 0 bares de presión cambiará de estado donde esté cambiando a esta temperatura. Si en vez de marcar 0 bares me está marcando 8,5, pues significará que el cambio de estado donde se produzca le corresponde un cambio de estado de 5 grados. Si está a 15 bares, lo corresponde a una temperatura de cambio de estado de 23. Si nos vamos al manómetro de alta, si cogemos la lectura que estaba aquí en el circuito frigorífico, 23, cuando la aguja esté marcando 23 bares, también cortará la escala de temperatura en 40 grados centígrados. Si estuviera en 0 bares, pues sería la misma temperatura que allí, menos 51,65 bares. Vamos a verlo aquí en esta escala. En esta tabla hemos puesto en el eje vertical los bares, la presión, en el eje horizontal la temperatura en grados centígrados. La curva significa cambio de estado, ¿vale? Todo punto que caiga dentro de la curva significa que está cambiando de estado. Lo que esté hacia la izquierda será que el refrigerante está en estado líquido. El punto que caiga a la derecha de la curva significará que está en estado gaseoso. Nosotros vamos a tomar dos presiones. Una, la presión del manómetro de alta, y otra, la presión del manómetro de baja. La presión del manómetro de alta nos dice que son 23,7 bares. Pues pintamos los 23,7 bares. Todas las temperaturas que estén a la presión de alta van a venir a 23,7 bares, porque como sabéis, en un circuito frigorífico hay dos presiones. La presión de alta, que sale desde la descarga y llega a la entrada de la válvula de expansión, o sea que todo lo que haya en esto es alta presión, y la baja presión, que sale desde la válvula de expansión hasta la entrada del compresor. Todo esto sería baja presión. Luego todas las temperaturas, estén aquí o aquí, van a estar a esta misma presión. Y todas las temperaturas que estén en la franja azul van a estar aquí en baja presión. Si trasladamos con un termómetro, vamos trasladando las temperaturas que vamos tomando, a 23,7 bares nos dice 80 grados sale del compresor. Pues tiramos los 80 grados hasta que se corte con esta presión y nos dice que está en gaseoso. Si cogiésemos 70 grados estaría por aquí, pues también estaría en gaseoso. Y 60, y 50, y 45, y 41, pero cuando llega a 40 grados, empezará el cambio de estado. Este punto de aquí se refiere a toda esta zona. Todo el cambio de estado se produce a 40 grados. Una vez que salga,
que baje de la temperatura, por ejemplo, a 38 grados, pues ya vendrá a la izquierda de la curva y estará en la zona líquido. Si nos vamos a la entrada de la válvula de expansión, que ya está a 35, pues vendrá en esta zona de aquí. Ya estará en la zona líquido, pues está a la izquierda de la curva. Si nos vamos a la zona azul, sería 5 grados a 8 bares y medio. En 8 bares y medio le ponemos los 5 grados y coincide con el cambio de estado. Si tomamos la temperatura en la tubería de aspiración 10 grados, pues 10 grados lo ponemos en la escala de temperatura y nos sale en la zona gaseosa, corroborándonos que el refrigerante ya no tiene ninguna parte líquida, que ya está en estado gaseoso entero.